a grabar. Transmitiendo. Listo. Buenas tardes a quienes nos acompañan. El día de hoy vamos a esperar un par de minutos más para dar inicio a la exposición del doctor Héctor Herrera. Muy buenas tardes a quienes nos acompañan el día de hoy. Damos la más cordial bienvenida a nombre del capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a la plática que nos dará hoy el doctor Héctor Herrera Ordóñez sobre los razonamientos para contar con lenguaje inclusivo en los estatutos de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados. Si me permites, Héctor, me daría una breve introducción y muy breve porque sé que nos tomaría bastante tiempo poder reconocerte la gran trayectoria que tienes como abogado y como barrista. El doctor Héctor Herrera Ordóñez nació el 19 de enero de 1963 en Actopan, Hidalgo, México. Tiene más de 31 años de experiencia ejerciendo la profesión de abogado en México, particularmente en el área de derecho hídrico, derecho ambiental, derecho administrativo, obra pública y litigio. Es abogado egresado de la Escuela Libre de Derecho de la Ciudad de México. Cuenta con una especialidad en Derecho Económico y Corporativo por la Universidad Panamericana y un doctorado en Derecho por Investigación por esta misma casa de estudios. Es socio fundador del despacho Herrera y Sato Sociedad Civil, donde continúa su práctica profesional. Es miembro activo de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados desde 1990, donde ocupó el cargo de presidente de febrero 2019 a febrero 2021. Es miembro activo de la International Bar Association, donde participa activamente en la sección de Derecho de la Energía, Ambiente y Recursos Naturales. Miembro de la American Bar Association, donde participa activamente en la sección de Derecho Internacional, y miembro de la Unión Internacional de Abogados, donde participa activamente en la Comisión de Derecho del Medio Ambiente y de Derecho Sostenible. Profesor de Derecho Ambiental en diversas universidades.
los últimos 21 años en la Universidad Panamericana en la Ciudad de México. Miembro del Comité Científico del Simposio Internacional de Derecho Ambiental, organizado por la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados en Madrid, España, en los periodos 2007, 2008 y 2009. Coordinador académico del Diplomado Régimen Jurídico del Agua en México, de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, de 2004 a 2012. Profesor en la especialidad de Derecho Ambiental de la División de Posgrados de la Universidad Nacional Autónoma de México, 2013-2014, y profesor de Medio Ambiente y Comercio en el Diplomado de Comercio Internacional de la Escuela del Libre de Derecho. Además, es autor del libro Problemática Jurídica del Suministro, Saneamiento y Contaminación del Agua Dulce en el Mundo y en México, una propuesta de solución, de la editorial Tirando Blanche. Agradecemos muchísimo el tiempo que nos vas a dedicar hoy, Héctor, y cualquier duda, cualquier pregunta, te la haré saber las que nos pongan en nuestro chat. Muchísimas gracias al capítulo Nuevo León y muy en particular al secretario del capítulo, don Miguel Ángel Valdés, organizador de esta sesión. Miguel Ángel, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un verdadero honor participar en esta sesión. Hemos acordado como formato para la misma hacer una presentación de aproximadamente 50 minutos y acto seguido daremos lugar a las preguntas y respuestas con la extensión que ustedes quieran tener sobre este tema. No es un tema sencillo y lo que voy a presentar en realidad es una síntesis de los razonamientos para contar con lenguaje inclusivo en los estatutos de la barra. Los razonamientos, la información y el bagaje que voy a utilizar para esta presentación derivan de los 2 años que durante el periodo que ocupé la presidencia de la barra trabajamos en este tema, por lo que aun cuando lo que voy a presentar es una opinión personal, pues también debo reconocer que es el trabajo de equipo de muchas y muchos barristas que amablemente participaron, discutieron, intercambiamos opiniones, que me ayudaron a establecer este criterio que el día de hoy vengo a compartir con todos ustedes, en particular porque el jueves de esta semana se llevará a cabo una asamblea extraordinaria en la que se deliberará por la asamblea la adopción de estos estatutos para el efecto de que se cuente con lenguaje inclusivo en los mismos, si así lo determina procedente los miembros de la barra que participen en esa asamblea extraordinaria este jueves. En efecto, si me pudieras ayudar, Miguel Ángel, poniendo la presentación PowerPoint, por favor. Como les decía, el propósito de esta presentación es expresar de manera sintética los razonamientos a favor de la reforma de los estatutos sociales de la barra mexicana propuesta por su consejo directivo para contar con un lenguaje inclusivo, particularmente para el cambio de la denominación social a barra mexicana, colegio de la abogacía. Te pido por favor, Miguel Ángel, si lo puedes poner en formato de presentación para que se vea toda la pantalla. A ver, dame un segundo, Héctor. Creo que es un tema de doble pantalla. Creo que ahí debería... Detengo. ¿No lo tienes en pantalla completa? ¿No se puede ver en pantalla completa? No. A ver, lo volveré a hacer. Y creo que fue un tema propio de PowerPoint. Listo. Ahí es, exacto. Muchas gracias, Miguel Ángel. La siguiente, por favor. Los argumentos a favor y en contra del lenguaje inclusivo se dan en 2 ámbitos.
uno general y otro referido al derecho. Por ello, y en virtud de que esta sesión versa sobre una posible reforma a los estatutos sociales de la Barra Mexicana, que constituyen el principal cuerpo de normas jurídicas internas de nuestro colegio, abordaré el tema del lenguaje inclusivo con una perspectiva preponderantemente jurídica, apoyada también por los más recientes razonamientos lingüísticos de la Real Academia Española a ese respecto, particularmente los contenidos en el informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas de enero de 2020, elaborado a solicitud de la vicepresidenta del gobierno español sobre el buen uso del lenguaje inclusivo en la Constitución española. Siguiente, por favor. Respecto de este lenguaje inclusivo referido para textos jurídicos, pido una disculpa por el error en esta pantalla, la Real Academia recomienda conciliar los argumentos jurídicos, lingüísticos y políticos que se ponen en juego, para dar una solución a la utilización del femenino junto al masculino. Dicha tarea no es sencilla. De hecho, la solución que se dé a este problema dependerá en buena medida del peso que quienes elaboran y aprueban el texto jurídico deseen otorgar a las consideraciones de las tres perspectivas de referencia: la jurídica, la lingüística y la política. Siguiente, por favor. En el informe en comento de la Real Academia Española, esta precisa que la Academia redacta sus recomendaciones tomando como referencia el uso mayoritario de la comunidad hispanohablante en todo el mundo. Recordarán que en el diccionario de la Real Academia Española, el español que ahí se maneja no es el que se utiliza exclusivamente en España, sino que vienen las referencias de los usos o costumbres lingüísticas en cada país. Así que una palabra en el diccionario de la Real Academia puede tener significados que la gente le da, coincidan o no con su sentido gramatical, y usos lingüísticos que por regiones, países o incluso dentro de un mismo país se llegan a dar connotaciones diferentes, y por eso la riqueza del trabajo de la Real Academia y su diccionario, en el sentido de que toma en cuenta la participación de toda la comunidad hispanohablante en el mundo. Siguiente, por favor. Este informe precisa, entre otras cosas, que entre las tareas de la Academia relativas al buen uso del español está la de recomendar y desestimar opciones existentes en virtud de su prestigio o su desprestigio entre los hablantes escolarizados. No está, en cambio, la de impulsar, dirigir o frenar cambios lingüísticos de cualquier naturaleza. Es oportuno recordar, nos dice la Real Academia, que los cambios gramaticales o léxicos que han triunfado en la historia de nuestra lengua no han sido dirigidos desde instancias superiores, sino que han surgido espontáneamente entre los hablantes. Son estos últimos los que promueven y adoptan innovaciones lingüísticas. En estos procesos de innovación y cambio, la Academia se limita a ser testigo del empleo colectivo mayoritariamente refrendado por los hablantes, así como a describir estos usos en sus publicaciones. Esta precisión de la Real Academia me parece de la mayor importancia porque confirma que efectivamente el idioma español le pertenece a los hablantes y no se impone desde las instancias superiores. Es decir, los usos lingüísticos los determinan los hispanohablantes, y me parece un muy buen ejercicio y reconocimiento por parte de la Real Academia, que no son la autoridad máxima que define esos usos lingüísticos y que simplemente se limita a ser un testigo que reconoce el uso, la evolución de nuestro lenguaje. Siguiente, por favor. También precisa esta Real Academia Española que entiende que el texto constitucional, y recordarán que este es un informe que está referido al lenguaje de la Constitución española, pero que voy a utilizar por analogía
para un texto jurídico como los estatutos de nuestro colegio, y señala y precisa la Real Academia que entiende que el texto constitucional, se refiere a la Constitución española, ha de ser un modelo del uso común del español y que ello ha de ser compatible con que se perciba en él su valor político como la más alta declaración de los derechos y deberes de todos los ciudadanos, sea cual sea su sexo, y especialmente como símbolo de su igualdad efectiva en todos los ámbitos de la sociedad. No hay la menor duda de que la precisión que hace la Real Academia Española en ese informe resulta aplicable por analogía a los estatutos sociales de la barra mexicana, en tanto que es congruente con los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como derechos fundamentales y demás disposiciones aplicables. Consecuentemente, dichos estatutos en su lenguaje también deben ser símbolo de igualdad entre todos los barristas, sea cual sea su sexo. Siguiente, por favor. ¿Qué es el lenguaje inclusivo? Hay diversas definiciones. La que están viendo en la pantalla corresponde a la del Parlamento Europeo y me gusta esta definición respecto de otras porque tiene una finalidad o una naturaleza preponderantemente jurídica más que lingüística, precisamente a la luz de los artículos 1 y 4 de nuestra Constitución. Y definen al lenguaje inclusivo como aquel para evitar opciones léxicas que pueden interpretarse como sesgadas, discriminatorias o degradantes al implicar que uno de los sexos es superior al otro, ya que en la mayoría de los contextos el sexo de las personas es o debe ser irrelevante. Siguiente, por favor. Hay normas jurídicas que, por un lado, e interpretadas teleológicamente, pueden servir de base para emplear lenguaje inclusivo, tales como las normas internacionales. Por otro lado, hay normas que impulsan y promueven la adopción de criterios inclusivos, tales como las normas nacionales que veremos a continuación. Siguiente, por favor. Interpretada sistemática y teleológicamente, la base jurídica para emplear lenguaje no sexista se desprende de la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de 1979, particularmente de su artículo 3, que es del tenor literal siguiente: los estados partes tomarán en todas las esferas y en particular en las esferas política, social, económica y cultural todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para asegurar el pleno desarrollo y adelanto de la mujer, con el objeto de garantizarle el ejercicio y el goce de los derechos humanos y las libertades fundamentales en igualdad de condiciones con el hombre. Siguiente, por favor. Dentro del contexto también de Naciones Unidas, la resolución 14.1 que se indica en la pantalla de la UNESCO invita al director general de esa institución a adoptar en la redacción de todos los documentos de trabajo de la organización una política encaminada a evitar, en la medida de lo posible, el empleo de términos que se refieran explícita o implícitamente a un solo sexo, salvo si se trata de medidas positivas a favor de la mujer. Siguiente, por favor. Las mismas Naciones Unidas, en la resolución 109 de la UNESCO, recomendó a la UNESCO seguir elaborando directrices sobre el empleo de un vocabulario que se refiera explícitamente a la mujer y promover su utilización en los Estados miembros y velar por el respeto de las directrices en todas las comunicaciones, publicaciones y documentos de la organización. Como estamos viendo, con base en la Convención contra la Discriminación de la Mujer y estas resoluciones de Naciones Unidas,
el más alto foro internacional de los estados está adoptando un lenguaje inclusivo o no sexista, simplemente bajo los principios de igualdad y no discriminación, pero de un sentido mucho más activo. Comentaré más al respecto más adelante. Siguiente, por favor. La Constitución española, al igual que nuestra Constitución en sus orígenes, no podía imponer el empleo del lenguaje inclusivo en virtud de que son hijas de su tiempo, aunque la interpretación actualizada de algunos de sus preceptos puede servir para esos efectos. A este respecto, ambas constituciones protegen el principio de igualdad y de no discriminación, sobre todo en forma de derechos fundamentales referidos en nuestra Constitución como derechos humanos. Siguiente, por favor. El informe de la Real Academia que comenté en relación con la Constitución española. Miguel Ángel, se fue la imagen. Gracias. Está dividido en tres partes. Este informe está dividido en tres partes. La primera parte de este informe es propiamente el informe de la Real Academia Española sobre el uso del lenguaje inclusivo de la Constitución española, en el que básicamente concluye que el lenguaje utilizado en esta antigua Constitución es gramaticalmente correcto. Sin embargo, no se quedó ahí y analizó el contexto sociológico y político y hace recomendaciones adicionales para hacerla más incluyente, no porque esté gramaticalmente equivocada, sino simplemente para actualizarla a los tiempos y a los sentidos que actualmente se le está dando al lenguaje en una perspectiva política y sociológica. Y en ese sentido, la segunda parte de ese informe lo constituye un documento intitulado Sobre sexismo lingüístico, femeninos de profesión y masculino genérico, posición de la Real Academia Española. Y finalmente, la tercera parte de este informe lo constituyen dos anexos a este último documento que contienen respectivamente una muestra de las respuestas que el departamento denominado Real Academia Española informa, que no es más que un sistema de consulta electrónica de expresiones lingüísticas que los invito a utilizar, es muy bueno y muy rápido. Emite a diario a requerimiento de los hablantes sobre cuestiones de género y por otro lado una relación de enmiendas relacionadas con el lenguaje inclusivo incorporadas al diccionario de la lengua española. Como veremos más adelante, a raíz de este informe y trabajos previos que ya hacía la Real Academia Española, se han venido modificando los significados de las palabras en el diccionario de la Real Academia, precisamente para no ser denostativos, discriminatorios y contribuir al lenguaje inclusivo, como una sugerencia de la Real Academia y no como una obligación del hablante, porque ya dejamos en claro que según la Real Academia Española, el español, nuestro idioma, es de los hispanohablantes y no de las instancias superiores. Siguiente, por favor. Respecto de la posición de la Real Academia Española en materia de sexismo lingüístico y feminización del lenguaje, la Real Academia hace esta importante aclaración. La Real Academia, de acuerdo con las corporaciones hermanas establecidas en todos los países hispanohablantes, y dentro de esas corporaciones hermanas está la Academia Mexicana de la Lengua, es decir, el informe de la Real Academia sobre la Constitución Española y lo relativo al sexismo lingüístico y feminización del lenguaje a propósito de esa Constitución, tomó en cuenta el criterio de diversas academias, incluyendo a la mexicana. Y estas integran las llamadas academias de la lengua española y están realizando avances conjuntos para dar la necesaria visibilidad a la mujer en la lengua y para adecuar el diccionario a las realidades actuales en la medida que determinados usos lingüísticos se generalizan. Siguiente, por favor.
Dentro de los diversos elementos que integran la posición de la Real Academia en materia de este sexismo lingüístico y feminización del lenguaje, la Real Academia en su informe indica, se expone cómo desde hace algunos años la Real Academia está llevando a cabo la limpieza de las definiciones del diccionario de las adherencias sexistas de discurso acumuladas a lo largo del tiempo, debido a razones principalmente sociales y culturales. Esta depuración se realiza a través de distintos tipos de intervenciones, como entre otras la sustitución de algunas definiciones, la eliminación de entradas, el cambio de la voz hombre por persona, la supresión de vocablos con especiales connotaciones negativas, la adición de marcas de uso aclaratorias, como por ejemplo aquellos que son ofensivos o discriminatorios, o poco usado, o desusado, o despectivo, o la corrección de las entradas en femenino que tenían el significado de mujer de. Por ejemplo, el sustantivo femenino alcaldesa tuvo durante siglos el significado de mujer del alcalde. A partir de las primeras elecciones municipales democráticas, la mujer accede a esta dignidad. Inmediatamente surge un nuevo sentido, mujer que ejerce el cargo de alcalde, contenido que desbanca al anterior de su posición y que el diccionario de la Academia recoge ya en su edición de 1992. Otro ejemplo de palabras que gramaticalmente son correctas, pero que la Real Academia señala en el diccionario que a pesar de que es gramaticalmente correcto, el uso en algunos países o en algunas regiones es discriminatorio o despectivo, a pesar de ser gramaticalmente correcto. Y pone, por ejemplo, una palabra que me sorprendió porque parece ser estaba en la Constitución española, y es la expresión criada. La criada, entendida como una empleada doméstica, señala la Real Academia Española del Diccionario, efectivamente, una criada es una empleada doméstica, pero aclara, en el uso cotidiano del lenguaje, en algunos países, y creo que ahí está México, se usa en un sentido despectivo o discriminatorio en expresiones como solo eres la criada o pareces una criada. Aunque la palabra es correcta, el sentir que se le ha dado por muchas personas y probablemente se ha considerado un uso generalizado en algunos países como México, advierte la Real Academia Española. Gramaticalmente es correcto, pero señala, y solo lo señala, en algunos países se usa de manera despectiva, de manera que queda al criterio del hispanohablante el buen uso de esa palabra, para usarla despectivamente o para usarla en su verdadero significado gramatical. Siguiente, por favor. Dentro de esta posición de la Real Academia Española, perdón, si lo regresas donde estábamos. Gracias. La siguiente, por favor. Dentro de esta posición lingüística de la Real Academia Española respecto del sexismo lingüístico y feminización del lenguaje, el informe en comento explica también la forma como se está resolviendo la hasta hace poca escasa presencia de términos femeninos dedicadas a las profesiones, cargos o dignidades. Ni la lengua española ni la Real Academia Española, señala este informe, se oponen a la creación de femeninos de profesión si están bien formados según el sistema de la lengua. Son muchos los que se han incorporado al diccionario, como se advierte en el anexo 2 de este dossier. Recordarán que durante muchos años la expresión presidente, por su terminación ente, aplicaba correctamente tanto a hombres como mujeres, y así se aceptó por muchos siglos. Sin embargo,
la Real Academia, sin que lo imponga, sugiere como opción poder utilizar, y no tiene inconveniente ni gramatical ni de otro tipo, que se utilicen este tipo de expresiones en femenino y consecuentemente se puede hablar, en mi opinión, de manera correcta, refiriéndose a la presidenta o a la fiscal, etcétera, en femenino para los cargos que anteriormente terminaban en ente, no solo por razones gramaticales, sino precisamente por el uso cotidiano que se le está dando el lenguaje de manera generalizada, o por lo menos en el gremio de la abogacía, porque estamos hablando de una reforma estatutaria y consecuentemente estamos hablando del universo de hispanohablantes de la barra mexicana. Y me parece que entre los barristas se ha acuñado mucho la expresión por costumbre, por aspecto sociológico, por políticos, por lo que ustedes quieran, pero nadie se espanta de que ahora nos refiramos a la actual presidenta, quien ocupa la presidencia de la barra, como presidenta. Nadie se ofende, nadie se molesta, aunque anteriormente no era aceptado. La Real Academia no se opone a este tipo de usos lingüísticos si los hispanohablantes se sienten cómodos y se convierte en un uso generalizado. Siguiente, por favor. La Real Academia Española está desarrollando trabajos, señala este informe, en favor de una mayor feminización del lenguaje. Valora las críticas que viene recibiendo su utilización por considerarlo una simple supervivencia en el lenguaje del dominio del patriarcado y por constituir una visión androcéntrica de la vida. Es decir, por constituir una forma de hablar, una forma de lenguaje y una forma de pensamiento en la que tradicionalmente se pensaba que el lenguaje y el pensamiento de los hombres se imponía sobre el de las mujeres. Por supuesto que hoy en día, esto sobra decirlo, está muy sobrepasado por los usos, costumbres, pero sobre todo por la capacidad intelectual y por la queja de nuestras colegas en este sentido de ser o tener un trato igualitario también en el lenguaje. No basta ser respetuosos de ambos sexos en nuestra profesión, también se trata, y de esto versa esta plática, de ser respetuosos, no discriminatorios y adaptar, porque no es corregir, pero adaptar los estatutos a estos usos y tendencias del lenguaje que favorecen, sin menospreciar a los hombres, pero que favorecen la presencia femenina de nuestras colegas. Siguiente, por favor. En este ámbito, la Real Academia Española ha venido proponiendo alternativas al masculino genérico, no porque sea incorrecto, nuevamente, ante los usos generalizados que se han dado al femenino y a otros, la Real Academia propone alternativas al masculino genérico, como son los desdoblamientos o duplicaciones de género, abogados y abogadas, presidenta y presidente, criterio que, por cierto, no adoptó la barra mexicana en la redacción de nuestros estatutos, pero que la Real Academia lo reconoce como una de las opciones que algunos hispanohablantes están utilizando y que la barra y un servidor respetuosamente no consideramos apropiado, y mencionaré más adelante por qué. También propone la posible sustitución de masculinos genéricos por epicenos o por sustantivos colectivos o abstractos, tales como abogacía. Un epiceno es una expresión lingüística que se refiere a seres vivos sin distinción del sexo o incluyendo ambos sexos. Y una palabra ad hoc a propósito de nuestros estatutos es la palabra abogacía. Por supuesto que abogado es correcto, abogada es correcto. Abogados y abogadas gramaticalmente sería correcto, pero abogacía es un ejemplo típico de epiceno que respeta tres reglas que nosotros consideramos de la mayor importancia para el lenguaje en los estatutos de la barra. De tal manera que el lenguaje inclusivo, en mi opinión, y entiendo que en la del equipo redactor
de esta reforma que aprobó por unanimidad el Consejo Directivo es que se respeten 3 reglas. Primero, que en la redacción no se violen reglas gramaticales. Así que el primer principio es gramática. Esa sí nos las impone la Real Academia Española. Pero también cumplir con los principios de economía y estética del lenguaje. Es decir, hay situaciones en las que incluso siendo gramaticalmente correctas, puede ser antiestética o en violación del principio de economía. Y eso pasa con los desdoblamientos, abogados y abogadas, presidenta, presidente, como lamentablemente se hizo en la redacción de la Constitución de Venezuela. La Barra Mexicana en la redacción se alejó de ese tipo de desdoblamientos y optó por el uso de estos epicenos, particularmente en la palabra abogacía. No porque abogados o abogadas sea incorrecta, sino por el sentido político, sociológico y sobre todo inclusivo que tiene al día de hoy la palabra abogacía respecto de abogados o abogadas. Siguiente, por favor. ¿Cómo define el diccionario de la Real Academia abogacía? Y establece: abogacía es profesión y ejercicio del abogado, conjunto de los abogados en ejercicio. Por tanto, que los estatutos de la barra propongan el cambio o el lenguaje inclusivo en estos, y particularmente el cambio de la denominación social de Barra Mexicana Colegio de Abogados a Barra Mexicana Colegio de la Abogacía, es correcta gramaticalmente conforme a esta definición. De hecho, las dos son correctas gramaticalmente. Barra Mexicana Colegio de Abogados, quiero enfatizar, no es incorrecta gramaticalmente. Tampoco lo es Barra Mexicana Colegio de la Abogacía, pero hay una gran diferencia en el sentido sociológico, político y del uso del lenguaje que la abogacía está dando a este término. Y, salvo error de mi parte, me parece que todos nos sentiríamos más incluidos con la palabra abogacía, o que nadie bajo interpretación alguna podría entenderse o desentenderse de estar incluido con la expresión abogacía en nuestros estatutos. Siguiente. ¿Cuál ha sido la experiencia de otros colegios de abogados en España a partir de esta discusión lingüística, política y sociológica? Porque gramaticalmente no hay mucho que discutirle, pero en el uso cotidiano del lenguaje es muy importante que dentro del Consejo General de la Abogacía Española se ha discutido este tema, y al día de hoy 16 colegios de la abogacía española, colegios centenarios, han cambiado sus denominaciones sociales, cambiando la palabra abogado por abogacía. Miguel Ángel, se fue la imagen. Gracias. Dentro de estos 16 colegios que ya cambiaron formal y estatutariamente sus denominaciones sociales, destaco el ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, el segundo colegio más grande de España. Todos estos colegios, y algunos divididas las palabras con puntos porque es catalán, son países de las regiones catalanas, y por eso, pero hispanizado es abogacía de la abogacía. 16 colegios ya lo cambiaron. Y no estoy diciendo que la Barra Mexicana lo haga porque lo están haciendo colegios del extranjero. Simplemente señalo como un referente porque se trata primero de colegios con mucha más antigüedad que la Barra Mexicana, que ya va a cumplir un siglo. Se trata de colegios orgullosos de su historia y de su idioma que compartimos. Y lo señalo porque creo que el común denominador que nos llama a considerar este cambio no es porque ellos lo hacen, sino las razones por las que ellos han decidido hacerlos, y creo que hay coincidencia en lo que se refiere al análisis del informe de la Real Academia sobre los aspectos lingüísticos de la Constitución española, que me parecen muy aplicables a los estatutos sociales de la Barra, por analogía en los aspectos jurídicos, lingüísticos, políticos y sociales que se han
considerado. Así que no somos los primeros en hacer este cambio. Ya 16 colegios de abogados de España lo han hecho y en Sudamérica entiendo que también lo están en proceso de elaboración otros. El Colegio de Madrid, que es el más grande de España, tiene un programa de 2 años para la actualización de su normatividad en materia de lenguaje inclusivo, que terminará en el año 2002 y esperan culminar también con el cambio de nombre o denominación social a Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y ya no de los Abogados de Madrid. Y al igual que México, no es porque antes estuviera equivocado y ahora no, no, los dos son correctos, pero se considera que hay una mejoría en tanto que es política socialmente más inclusivo y sobre todo porque parece ser hay una aceptación, si no totalitaria, sí por lo menos, si no unánime, sí por lo menos mayoritaria en cuanto a la aceptación de esta expresión. Siguiente, por favor. ¿Qué hemos hecho en la barra mexicana sobre este tema del lenguaje inclusivo? Primero, de los aspectos más relevantes destaco que el 9 de julio del año pasado, la barra mexicana y su fundación suscribieron formalmente el compromiso de la iniciativa denominada He4She de las Naciones Unidas, que impone una serie de obligaciones, por supuesto, primero de respeto y no discriminación e igualdad entre los pares, entre la abogacía o los integrantes de un colegio, pero también compromisos para modificar el lenguaje y hacerlo inclusivo en toda la normatividad del colegio. Este es un compromiso que tanto la barra como la fundación suscribimos previos acuerdos correspondientes de los consejos directivos de cada una. Siguiente, por favor. La celebración de ese compromiso con Naciones Unidas se debe al trabajo de muchas personas, pero particularmente, y por lo que se refiere al bienio que tuve el honor de presidir de febrero 2019 a febrero 2021, la asunción de este compromiso se debió fundamentalmente al trabajo de las barristas Ana María Kudish, Mayra Eternoth, Adriana Hegevich, Verónica Gómez Schultz, Ligia González y Sandra Pérez. Sin duda participaron muchas otras personas, pero nadie donó más tiempo, talento y trabajo, y por ello quiero hacer un reconocimiento público a estas 6 colegas que gracias a las cuales logramos este convenio. Y no solamente la asunción de este compromiso con Naciones Unidas, sino que prácticamente ellas conformaron el primer comité redactor de una propuesta de reforma estatutaria para que se considerara el lenguaje inclusivo en nuestros estatutos. Y debo agregar, aunque ya en este nuevo bienio ha habido modificaciones a la integración del equipo redactor, en esencia la propuesta de redacción sigue siendo la misma. Mi agradecimiento profundo a estas abogadas y a todas las demás personas que de alguna u otra manera contribuyeron para lograr estos primeros pasos de avance hacia un proyecto que por supuesto se tendrá que discutir, deliberar el próximo jueves en la asamblea extraordinaria correspondiente. Siguiente, por favor. No hay tiempo para analizar toda la reforma, pero quisiera dar algunos ejemplos representativos de cómo se hicieron cambios exclusivamente en materia de lenguaje inclusivo. No se hizo una revisión de todos los posibles cambios que pudiera haber, temas de elecciones, temas de presupuestos, etcétera, sino exclusivamente en temas de lenguaje inclusivo, porque la barra tiene sus tiempos y esto requiere de estudio, de análisis, de debate, de discusión y en su caso de adopción de las resoluciones correspondientes en el sentido que la membresía de la barra considere pertinente. Por supuesto que el principal cambio está en el título, en el nombre del colegio de Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a Barra Mexicana, Colegio de la Abogacía, con fundamento en los argumentos que he presentado respecto del uso de epicenos como abogacía, como una propuesta que pone a consideración del hispanohablante la Real Academia Española, no porque estuviera mal el nombre de la barra, sino porque nos parece que esto implica una mejora en los principios de igualdad y no discriminación, una mejora
y también una mejora desde el punto de vista político, sociológico del lenguaje inclusivo y que parece ser es el sentir de la mayoría de los barristas. Se sustituye también en los estatutos la expresión miembros del consejo directivo por quienes integren el consejo directivo. Se sustituye la expresión presidente por quien presida para evitar desdoblamientos del presidente o presidenta en su caso, así que quien presida o quien ocupe la primera vicepresidencia y así sucesivamente. El uso de epicenos o expresiones neutras que cumplen con los tres requisitos que consideramos debe tener un texto jurídico y particularmente de un colegio de abogados. Respetar los principios de la gramática y respetar los principios de economía y no excederse, por ejemplo, en desdoblamientos, y sobre todo respetar el principio de estética de nuestro idioma. Siguiente, por favor. En los tiempos que están por venir, este ha sido el devenir de este trabajo. Como les comenté, en diciembre del 2020, entonces el consejo directivo que yo presidía aprobó un proyecto de reforma estatutaria para contar con lenguaje inclusivo. En enero del 2021 se realizó una primera reunión que llamamos de socialización del proyecto de reunión con los expresidentes de la barra, con resultados sumamente positivos. Prácticamente hubo unanimidad en la aceptación conceptual del tema del lenguaje inclusivo en los estatutos de la barra. Sí debo señalar que hubo diferencias importantes respecto y solo respecto del cambio del nombre del colegio de Barra Mexicana, Colegio de Abogados, a Colegio de la Abogacía, Barra Mexicana, Colegio de la Abogacía. En septiembre de 2021, apenas hace un mes, se volvió a tener una segunda reunión con expresidentes de la barra con un resultado muy similar al de entonces, aunque ahora un grupo o más expresidentes están a favor del cambio de la denominación social. Sigue habiendo una mayoría de expresidentes que no está de acuerdo y por supuesto que son muy respetables las opiniones de los señores expresidentes, pero esta decisión no corresponde ni al Consejo Directivo ni a los expresidentes, o como diría la Real Academia Española, no corresponde a las instancias superiores determinar el uso del lenguaje en los estatutos, le corresponde a los hispanohablantes de este colegio. Y es por ello que solo los miembros de la barra que participen en la asamblea extraordinaria del próximo jueves deliberarán y tomarán una decisión en conjunto sobre este tema. El 13 de septiembre de este año, el nuevo consejo directivo convocó a lo que llamaron una reunión de comité de consulta. Es decir, participaron los integrantes del consejo directivo de la barra, los presidentes de capítulos, los coordinadores de comisiones y los expresidentes de la barra. Y se presentaron las opiniones a favor o en contra, todas muy respetables y siempre en un respeto recíproco, como siempre caracteriza a los barristas, pero es importante que haya este intercambio de opiniones y no tenemos que pensar igual para respetarnos y llevarnos bien en este colegio. De hecho, hay muchas diferencias, pero señores, somos un colegio de profesionistas y creo que hablando y hablando correctamente nos podemos entender y entender muy bien. El siguiente paso será el jueves 14 de octubre, en el que se presentará la reforma estatutaria, que por cierto, desde hace un mes se ha circulado a toda la membresía, así como una propuesta de motivación de la misma, y se han circulado, por supuesto, opiniones a favor y en contra, porque es un tema, por supuesto, polémico, es un tema de un lenguaje que está vivo y evoluciona, y esperamos que evolucione de la mejor forma para todos. Siguiente, por favor. Para terminar, me permitan expresar tres conclusiones. Primera, no hay lugar en la barra mexicana para discriminación alguna, incluyendo la del lenguaje de nuestra normatividad, cuya redacción, en opinión de un servidor, ha sido desplazada parcialmente por los nuevos usos lingüísticos
lo cual resulta claro a la luz del informe de la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo y cuestiones conexas antes mencionado, y sobre todo por la realidad y el sentir que a este respecto por parte de la abogacía de este colegio, que me parece es mayoritario. Siguiente, por favor. Ratifico mi opinión y voto a favor de la reforma estatutaria a efecto de contar con un lenguaje inclusivo en los estatutos sociales de la Barra Mexicana en los términos propuestos por el Consejo Directivo, particularmente para que la denominación del colegio se modifique a Barra Mexicana, Colegio de la Abogacía. Siguiente, por favor. La última palabra respecto a esa posible reforma estatutaria es de los integrantes de la Barra Mexicana, que expresarán lo conducente en la correspondiente asamblea extraordinaria que ustedes saben se llevará el próximo jueves 14 de octubre. Siguiente, por favor. De ser aprobada la citada propuesta de reforma estatutaria, la Barra Mexicana tendría, en mi opinión, una razón más para celebrar uno de los pasos más importantes de su historia al adoptar un lenguaje inclusivo en sus estatutos sociales, particularmente el cambio de su denominación a Barra Mexicana, Colegio de la Abogacía, por su valor sociopolítico, humanista y jurídico, como la más alta declaración de los derechos y deberes de los integrantes de la abogacía de la Barra Mexicana, sea cual sea su sexo, y especialmente como símbolo de igualdad efectiva en este colegio. Hasta aquí mi presentación. Les agradezco su paciencia y me pongo a sus órdenes para cualquier comentario, pregunta o observación. Muchas gracias. Agradecemos mucho la exposición del doctor Héctor Herrera respecto a estos temas. Doctor Héctor Herrera, aparte de saludarlo y felicitarlo en múltiples ocasiones en el chat y felicitarle tanto el trabajo que ha hecho que hizo como presidente de nuestra asociación y que sigue haciendo en pro de estas modificaciones, hay algunas preguntas que traté de condensar en lo que estábamos en la exposición. La primera creo que, de Miroslava Cisne nos pregunta, ¿por qué si en nuestro país en 2011 se consagraron los derechos humanos sagrado constitucional, se sigue discutiendo si se debe o no incluir el género femenino en nuestro lenguaje? Aunado a la parte que señala si estamos tardíos para incluir el término, el género femenino en nuestras asociaciones. Con mucho gusto. Es muy pertinente. Agradezco la pregunta. Creo que iba implícita en algunos de mis comentarios. Lo hago de manera explícita ahora. Como decía, durante siglos, el pensamiento y el lenguaje en todos los países ha sido avasallado y ha predominado el androcentrismo, es decir, el pensamiento del hombre sobre la mujer, incluyendo el lenguaje, que se entiende actualmente como el uso del masculino plural incluye al femenino, pero nunca se entendió al revés, es decir, el femenino plural nunca se entiende que incluye al masculino, y así se redactaron las reglas gramaticales. Somos resultado de siglos de historia y de evolución del lenguaje, y debemos reconocer que hemos vivido siglos con ese pensamiento androcentrista en el que lamentablemente ha prevalecido el pensamiento del hombre y sus reglas sobre la mujer. Yo creo que no es tardío, yo creo que es muy oportuno el cambio. Desde el punto de vista de derechos humanos creo que sí es tardío, desde el punto de vista lingüístico creo que no, porque para hacer el cambio se requiere que haya usos generalizados del idioma en tal o cual sentido. Al día de hoy, creo que no hay la menor duda de que la expresión abogacía no es incorrecta, pero que hace sentir más cómodas a las personas de sexo femenino.
Yo creo que es una oposición al androcentrismo que hemos venido sufriendo y por ello yo creo que es parte de una evolución. Tenemos que reconocer que hay un arraigado androcentrismo, para no decir machismo, en el pensamiento y en el lenguaje, pero somos el resultado de nuestra historia. Y por ello, el momento, aunque es histórico en mi opinión, porque este ejercicio de reforma estatutaria no solamente es un ejercicio jurídico de la abogacía mexicana en su normatividad interna, no es solamente un tema gramatical, es un tema de verdadera convicción y de una redacción que no dé lugar a ninguna interpretación al precisamente a la inclusión, porque incluso recordemos el marco jurídico mexicano, se reconoce el voto universal, sí, todos los ciudadanos podemos votar a partir de cierta edad. ¿Por qué las mujeres no pudieron votar al mismo tiempo que los hombres? La Constitución, la Constitución no decía que las mujeres no podían votar, pero la interpretación androcéntrica hizo pensar y la legislación se manejó de tal manera que todos o todos los hombres o todos los ciudadanos, aunque gramaticalmente incluye el femenino, de facto en nuestro país no se incluyó a la mujer, por ejemplo, en el derecho al voto. Esto confirma la teoría de la Real Academia de que puede haber un sentido gramatical correcto y puede haber un uso distinto al gramatical que puede ser discriminatorio o denostativo. Así que podríamos estar de acuerdo o no, si estamos tarde o no. La cuestión es qué vamos a hacer los barristas el jueves de esta semana sobre este tema. Mi posición personal es dejar ese arraigo al androcentrismo y pensar en una redacción más equilibrada bajo el uso de epicenos, como lo mencioné antes, y sobre todo que no tenga ese o esa connotación que aunque no es gramatical, que ofenda a algunas personas. En otras palabras, el lenguaje de los estatutos de la barra debe incluir las reglas, respetar las reglas gramaticales, el principio de economía, la estética, sí, pero también debe respetar el primero y cuarto constitucionales, igualdad y no discriminación, no solo en su sentido gramatical, sino en toda la extensión política, sociológica y de sentido del idioma. Y concluyo esta pregunta. No es una corrección gramatical la que se está proponiendo. Se está proponiendo una mejora en el uso del lenguaje porque los tiempos han cambiado, porque el sentir de la abogacía es diferente y porque francamente me parece mucho más incluyente, más respetuoso para ambos sexos. Muchísimas gracias, doctor. Otra de las preguntas que surgen justo de Miroslava Cisne y Diego Vizcaíno la conjunto esta pregunta. Últimamente se ha observado que el debate en torno al lenguaje incluyente ya no solo se limita al reconocimiento de la mujer, sino que se busca ampliarlo a las identidades no binarias. ¿Cómo podemos balancear el reconocimiento de estas identidades con la impracticidad que representa escribir documentos donde se reconozcan constantemente los pronombres? O hablar un poquito sobre las identidades no binarias. Con mucho gusto. Es un tema complicado. Voy a ser un poquito simplista en la reducción. Sé que en el tema de estas cuestiones no binarias se han propuesto soluciones como el arroba para que en vez de abogados o abogadas, la O y la A se sustituya por una arroba. También en este tema se han propuesto el uso de la E, de tal manera que en vez de los abogados o las abogadas, usan la expresión les abogades y les abogades. Me parece un exceso en el tema del lenguaje inclusivo. Me parece que no respetan los tres principios que
se propusieron para nuestros estatutos, que son, primero, regla gramatical. El arroba y la e rompen con reglas gramaticales. Y en mi opinión, rompe con el tema del principio de estética del idioma. Por supuesto, en temas de estética podría decirse que es un tema subjetivo, pero gramaticalmente no es un tema subjetivo, es un tema objetivo y claramente es incorrecto. Yo sé que hay un fuerte movimiento para hacerlo. En las circunstancias de la barra mexicana y de este universo de su membresía que va a deliberar sobre este tema, me parece, salvo su mejor opinión, que el uso de epicenos como abogacía incluye todos los sexos y todas las preferencias sexuales. Creo que no tenemos por qué llegar al detalle, porque si no empezaríamos a hacer el desdoblamiento, abogados, abogadas y otras preferencias sexuales. Rompemos con el principio de economía, si podemos decirlo de una manera breve. Si hubiéramos, entiendo que si hablamos de abogados o de abogadas, estas otras personas con preferencias sexuales diferentes se sientan excluidos. Pero si usamos un epiceno como abogacía o quien ocupe la presidencia, ¿estamos excluyendo a alguien? Me parece que ni gramatical ni socialmente o políticamente estamos excluyendo a nadie. Creo que sería un gran paso de 180 grados que daría la barra, un golpe de timón en su historia, y qué mejor celebrar nuestro centenario el próximo año que con un lenguaje inclusivo de nuestros estatutos, pero sin excesos, sin violar los principios de estética del idioma, de economía, para no estar poniendo los hombres, las mujeres, los abogados, las abogadas y los demás, o con otras preferencias sexuales, o con otras clasificaciones, porque entonces se rompe el principio de economía. Y creo que el idioma, como parte fundamental del ejercicio de la abogacía, debe procurar, en mi opinión, una abogacía que siempre vele por el uso gramaticalmente correcto del idioma. Debe procurar también, en mi opinión, seguir las recomendaciones, que no obligaciones, de la Real Academia en el tema del lenguaje inclusivo, de procurar respetar, porque puede haber algunas excepciones, pero respetar como regla general los principios de estética y economía. Y me parece que el tema de las cuestiones no binarias o preferencias sexuales diferentes no es más que un desdoblamiento del idioma que, en mi opinión, afea el idioma, rompe con el principio de economía. Y por otro lado, creo que los epicenos no excluyen a nadie. Quienes optan por la E, el abogades, yo creo que lo hacen más para enfatizar el tema de que quienes los piden abogan por las personas de preferencias sexuales diferentes, masculino y femenino, o tradicionales como las conocemos. Yo no tengo ningún problema ni lo veo mal, pero sí creo que sería un exceso o un abuso en el idioma, y me parece que el uso de epicenos, que precisamente son expresiones lingüísticas que se refieren a los seres vivos sin referencia alguna al sexo, nos incluye a todos, al sexo masculino, al sexo femenino y a todas las preferencias sexuales que pudiera haber. Creo que no se excluyen, y por eso me parece, en la discusión respecto a los estatutos, me parece que fue una atinada decisión el uso de epicenos y no de desdoblamientos, aunque admito que en otros grupos se acepta, la Constitución de Venezuela, por ejemplo, pero simplemente me parece que desmerece nuestro idioma si nos vamos a esos excesos. Muchísimas gracias. Si tenemos tiempo, una pregunta más. Sí, claro. Me preguntan, doctor Herrera, si considera que como personas dedicadas al ámbito jurídico le debemos dar igual o mayor peso a lo que establece la RAE en los supuestos que no concuerden con nuestras leyes y los instrumentos internacionales que versan sobre derechos humanos. Bueno, evidentemente los derechos humanos deben prevalecer sobre cualquier otra disposición. Yo lo que veo es una gran coincidencia
entre la Constitución española, la Constitución mexicana, entre el análisis que se presentó en el informe de la Real Academia al lenguaje utilizado en la Constitución española y sus recomendaciones respecto al tema del sexismo lingüístico, etcétera, lo único que yo veo es una gran oportunidad y comunes denominadores, porque parten de una premisa, y creo que todos estamos de acuerdo en los principios de igualdad y no discriminación. Pero contestando a la pregunta específica, si hubiera una contradicción entre los principios fundamentales de nuestro derecho constitucional mexicano y temas de lenguaje, pues evidentemente que prevalecería. Yo no veo ese conflicto en los estatutos de la barra, lo que yo veo es un fortalecimiento del mensaje que manda el lenguaje que utilizaríamos en los estatutos, particularmente el nombre de nuestro colegio. Creo que anunciar que la Barra Mexicana Colegio de Abogados cambia su nombre a Barra Mexicana Colegio de la Abogacía, en mi opinión, sería un gran avance en temas de igualdad y no discriminación en el lenguaje. Por supuesto, hay muchas otras cuestiones prácticas y de trato y de respeto, por supuesto, pero me parece que el mensaje político que se manda a toda la abogacía mexicana es de, colegas, este es el camino. No basta que tengamos un artículo primero y cuarto constitucionales que consagren esos principios. Aterricémoslos también en nuestra normatividad. Agradezco a quien haya hecho esa pregunta porque es sumamente importante. Les ofrezco una disculpa porque hay muy poquito tiempo para discutir estos temas tan complejos y tan extensos, y quisiera que no se llevaran una errónea opinión. Esto que he expresado es la opinión de un servidor que quiero compartirles para que el día de la asamblea tengan una opinión un poco más informada. Hay opiniones en contra también muy respetables. Es bueno que las conozcan, es bueno que las analicen. La última palabra lo tiene todos y cada uno de los barristas que votarán en esa asamblea. Estimado Miguel Ángel, te agradezco mucho el honor de esta invitación y por supuesto queda a sus órdenes para los que quieran continuar platicando en privado o por separado. Con mucho gusto lo haré. Al contrario, doctor, a nombre del capítulo agradecemos el tiempo y nos sentimos muy honrados de poder contar con su presencia el día de hoy. Agradecemos a las personas que nos acompañaron el día de hoy a esta sesión. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales a través de Twitter, Facebook y LinkedIn para nuestros siguientes eventos. De igual forma, quiero agradecer a Saray Aranda, quien me apoyó con la organización de este evento y es la coordinadora de nuestra Comisión de Igualdad en el capítulo. Nuevamente, muchísimas gracias y gracias por su tiempo. Le ponemos aquí el reconocimiento virtual que le haremos llegar y el cual me permito leer. El capítulo Nuevo León de la Barra Mexicana Colegio de Abogados AC otorga el presente reconocimiento al doctor Héctor Herrera Ordóñez por su destacada participación en la conferencia Razonamientos para contar con lenguaje inclusivo en los estatutos de la Barra Mexicana Colegio de Abogados el 11 de octubre de 2021. Firma nuestro presidente y esperamos que pronto, como lo refrendó el día de hoy, estos diplomas cambien y podemos llevar el nombre de Colegio de la Abogacía. Muchas gracias. Un saludo a todos. Muchísimas gracias.